Muy buen día, somos estudiantes de segundo semestre de Psicología de la Corporación Uniminuto de Dios. En el día de hoy hablaremos de las partes de la corteza cerebral, también de las partes del cerebro en las cuales se relacionan y los tipos de neuronas. La corteza cerebral es una capa de tejido de materia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Está conformada por dos partes, más conocida como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, los cuales también están divididos por 4 partes. Uno de ellos, el lóbulo frontal. Este es el que da la capacidad de moverse, de razonar y la resolución de problemas, parte del lenguaje y las emociones. Por decirlo así, es la corteza motora. Está implicada principalmente para funciones ejecutivas, de personalidad y de toma de decisiones. Luego sigue el lóbulo occipital, el cual radice de la corteza visual, siendo la capacidad de aprender mediante las cosas que observamos, encargado de la producción de imágenes. Luego encontramos también el lóbulo parietal, el cual limita con la imaginaria cisura perpendicular externa. Es el encargado de las percepciones sensoriales externas, la sensibilidad, el tacto, la percepción, la presión, la temperatura y el dolor. Por último, está el lóbulo temporal, el cual desempeña un papel importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras. Está encargada de la audición, el equilibrio y la coordinación. Es el centro primario del olfato del cerebro. También recibe y procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio y regula las emociones y motivaciones como la ansiedad o el placer, o por ejemplo también la ira. La corteza cerebral alcanza su máximo desarrollo de los seres humanos desempeñando funciones como la percepción, la imaginación, el juicio o la decisión. Incluye cerca de 10.000 millones de neuronas. Así que para abrir un paréntesis, vamos a hablar de los diferentes tipos de neuronas. Está la multipolar, que es la neurona que tiene más de 2 procesos. Está la unipolar, que es la neurona que tiene un proceso. Y la bipolar, que como su palabra indica, es la que tiene 2 procesos. Desde el punto de vista estructural, como el filogenético, se distinguen 3 tipos básicos de la corteza. Está el isocorteza, que es el último en aparecer en la evolución del cerebro. Este es el encargado de los procesos de raciocinio. Por decirlo así, es la parte del cerebro consciente. Luego está el paleocorteza, el cual se origina en la corteza olfativa. Se encuentra a medio camino entre las zonas más primitivas de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Y también está la arquicorteza, el cual está constituido por la formación del hipocampo. Esta es la parte animal o instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Ahora sí entraremos a hablar de las capas de la corteza cerebral. En primer lugar, vamos a encontrar la capa molecular. Esta es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotti y las estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. Como segundo está la capa granular externa. Se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. Como tercero, tenemos la capa piramidal externa. Esta está formada por células piramidales y tiene una forma irregular, con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones
hacia otras partes de la corteza en forma de fibras de proyección, asociación o comisurales. Como cuarto, tenemos la capa granular interna, la cual componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Bayer-Her, que son como unas fibras ordenadas de forma horizontal. Como quinta, tenemos la capa piramidal interna, también llamada capa ganglionar. Posee células piramidales de tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen las llamadas banda interna de Bayer-Her. Y ya como sexta y última, tenemos la capa multiforme o polifórmica, la cual está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular u ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en las sustancias blancas subyacentes, conectando con las regiones intermediarias. Las células fusiformes derivan de información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Bueno, esto ha sido por hoy, ha sido algo muy breve sobre la corteza cerebral. Esperemos le haya servido para su proceso de información. Estén muy bien.